Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Es siempre una satisfacción recibir a un expresidente de la República, y lo es más porque se trata del señor Francisco Sagasti, ingeniero industrial, estudioso de la ciencia y la tecnología, funcionario del Banco Mundial, congresista de la República, que finalmente accedió a la presidencia de la República en el año 20, que la ejerció hasta julio del año 21. Viene además con un libro que ha escrito durante los últimos meses, que él ha pasado en la capital de Estados Unidos, en Washington, como afiliado al Centro Wilson, que le ofreció 6 meses para que investigue y para que escriba. El libro se llama Gobernar en tiempo de crisis, política e ideas en el gobierno de transición y emergencia Perú 2020-2021, publicado por la editorial Planeta y escrito con la colaboración de Lucía Málaga y Giacomo Ugarelli. Señor Sagasti, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muchísimas gracias, Fernando, y a todos los oyentes y televidentes de RPP. Acabo de llegar a Lima hace 2 días prácticamente y estoy empapándome de nuevo de toda la situación actual. Pero lo interesante de pasar estos 6 meses en Washington ha sido poder tener una perspectiva sobre lo que nos sucede en nuestro país, compararlo con lo que sucede en América Latina, en otras regiones, y tener una idea clara de cómo el mundo está evolucionando en algunos casos hacia situaciones poco agradables, por ponerlo de una manera suave, ¿no? Una de las ideas más fuertes y más centrales de su nuevo libro es: no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y me imagino que habrá aprovechado, conociéndolo, observador y riguroso, su vida en Washington para observar esta época nueva desde la capital de los Estados Unidos, por donde pasan todos los actores políticos del mundo. Así es, ¿no? En realidad lo que me ha permitido es no solamente conocer muchas cosas nuevas, sino reafirmar y sobre todo ponerme al día sobre lo que está sucediendo a nivel mundial. Y no solamente para entender lo que pasa en el resto del mundo, que ya de por sí es algo importante, sino para poder ver qué papel puede jugar un país como el nuestro, con todas sus características, con todas sus luces, con todas sus sombras, en este nuevo escenario que se está planteando. Y como bien ha dicho, es un cambio brutal de época. Lo que está sucediendo en el ámbito demográfico, por primera vez estamos viendo una disminución en la población mundial. Por primera vez estamos viendo tasas de natalidad muy por debajo de la tasa de reemplazo en países como en Europa, como en Corea, como en Japón, que está cambiando radicalmente la situación demográfica. Y este es solo uno de los cambios. La situación geopolítica, los avances tecnológicos, la información que tenemos ahora sobre los avances en inteligencia artificial, en tecnologías de la información, la posibilidad por primera vez en la historia de la humanidad de que no solo podemos comunicarnos todos con todos, instantáneamente casi, sino que además los peligros que estamos viendo con pandemias, los peligros que estamos viendo con inteligencia artificial, con la amenaza nuclear, etcétera, plantean por primera vez una posible desaparición de nuestra especie o una mutación muy grande. Y en este momento, y lo que estoy viendo y lo que he visto, es un desconcierto general y una búsqueda de nuevas opciones. Una de las cosas que me he puesto es a leer muchos de los planteamientos, ideas, por ejemplo, de un conocido politólogo, Yehezkiel Dror, quien habla sobre cómo hay que repensar los valores y la humanidad para poder salir bien del siglo XXI. Pero termino simplemente diciendo que, de un punto de vista puramente claro, distante y objetivo, un país como el Perú, con su diversidad de diversidades, no solamente de recursos energéticos, minerales, de suelos, de bosques, de pesquerías, de fuentes de agua, de fuentes de energía, su diversidad cultural, su diversidad étnica, está posicionado en uno de los mejores
lugares para poder, si es que tomamos conciencia de estos cambios y diseñamos una salida, a ser uno de los países que podrían salir bien de esta trance humana. Nos alegra eso. Vamos a tratar de que detalle un poco qué es lo que habría que hacer para aprovechar esta circunstancia privilegiada en la que, según usted, podemos hallarnos. Pero antes, quería preguntarlo, en este contexto general que ha sido el de su observación, el de su análisis, su reflexión en Washington, ¿cómo ha visto la evolución en el Perú? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué virtud no tenemos para poder sacar lecciones de todo lo que hemos pasado en materia de crisis institucional, de corrupción y de violencia, para justamente ponernos en la posibilidad de aprovechar nuestras posibilidades? Bien, hay muchas cosas. En primer lugar, ver a nuestro país desde fuera, con la experiencia que he tenido, no solo reciente, sino de muchos años de viajar por todo el país, estudiar, da una perspectiva bastante clara. Y lo que se ve desde fuera y la opinión generalizada, no solo en Washington, sino en Europa, y uno conversa con embajadores, con analistas, con periodistas, con investigadores, he participado en muchas conferencias internacionales, y el Perú se ve como una especie de anomalía, en el sentido de que todos reconocen lo que podría ser nuestro país y no entienden cómo es posible de que con todo ese potencial no hayamos aprovechado las oportunidades que tenemos. Y aquí temas como derechos humanos, temas como reconocimiento, temas como transición económica hacia un nuevo esquema, temas sobre el papel del Estado, el papel del sector privado y de la sociedad civil, todos esos apuntan a indicarnos de que el Perú está muy por debajo de su potencial. Ahora, yo plantearía una hipótesis que está en parte no solamente en este libro, sino en algunas de las cosas que he escrito anteriormente, los discursos del Bicentenario, Imaginemos un Perú mejor. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de la élite empresarial, intelectual, sindical, regional en nuestro país, que tiene que tomar conciencia no solo del potencial, sino qué tan debajo estamos y de lo que habría que hacer para aprovechar estas oportunidades. Y lo que hay que hacer son algunas cosas bastante claras y que usted las ha mencionado y las conocemos. El tema de corrupción, el tema de no aceptar la mediocridad, el tema de buscar la excelencia, sobre todo en el sistema educativo, que es uno de los pilares de la creación de bases para el desarrollo. En fin, la agenda es muy clara. Lo que nos falta ahora, y lo que lo veo ya es una opinión más personal, tomando en cuenta lo que he visto en el exterior y lo que he visto y he vivido en el Perú, nos falta un liderazgo político mucho más comprometido, nuevas generaciones de políticos jóvenes con una visión de futuro, con un sentido de reconocimiento del otro, de no descalificar, descartar eso que nos ha hecho tanto daño, el desprecio y el resentimiento. Y estas dos facetas de lo que han sido desgraciadamente nuestra personalidad histórica es algo que debemos realmente rechazar. Y lo dicen, y lo han dicho a lo largo de la historia, personajes tan disímiles como José María Arguedas por el lado de la izquierda y José de la Riva Agüero del lado de la derecha, que coinciden precisamente en esta idea central de abrirse un poco, de tratar de ver las cosas de manera distinta. Y disculpen que me refiere a eso, pero eso fue lo que traté de hacer en el discurso del Inti Raymi hace 2 años que está en este libro. Tratar de mostrar cuál es el camino para ese reconocimiento mutuo que permita al Perú poner en valor esa diversidad que tenemos, no solo de recursos naturales, sino de puntos de vista, diversidades regionales, diversidades culturales, diversidad étnica. Un pequeño ejemplo. 4 restaurantes peruanos están entre los 50 mejores del mundo. No hay ninguna ciudad del mundo que tenga 4 de los restaurantes en esta, y Lima lo tiene. ¿Cómo se ha hecho eso? Reconociendo nuestra tradición, reconociendo nuestra historia, yendo a buscar los materiales, yendo a las materias primas, las plantas, en fin, tal como lo han hecho. Y no solamente lo de fuera, sino también la herencia cultural que nos viene como de Japón. Entonces,
el haber demostrado con patente claridad que en un ámbito como la gastronomía, esa diversidad nos confiere realmente el rango de unas posibilidades enormes de desarrollo. Yo creo que es una demostración patente. Y si hiciéramos eso en otras áreas, en educación, en salud, en infraestructura, en reconocer las diferencias regionales, viendo el mundo como está y los problemas que tienen otros, ahí sí no nos pararía. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que desarrolle un tema que se ha ido volviendo central en su reflexión, que es el de la moderación. E incluso usted ha hablado de moderación radical. Yo quisiera que nos explique si no es una contradicción en sus términos, eso de ser radicalmente moderado. Nos lo dirá el expresidente Francisco Sagasti después de una breve pausa. Son las 9:21, estamos entrevistando al expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien ha venido con el libro que ha escrito durante estos meses que ha pasado en el Centro Wilson en Washington. Y quedó planteada la pregunta respecto de su concepto de moderación radical, que sería una virtud aristotélica, me parece muy antigua, de la que no, digamos, abunda el Perú. Bueno, yo creo que no abunda en muchos lugares ahora, desgraciadamente. Lo que te permite estar fuera, lo que le permite a uno estar fuera es darse cuenta de cómo estamos llegando a situaciones extremistas de un lado y de otro lado que no nos están llevando a nada a ningún lado. La imposibilidad de dialogar, de escuchar al otro, de buscar, se está perdiendo poco a poco. Y en el Perú se perdió hace un buen rato. Y eso es trágico. Es decir, yo he visto a personas razonables, a quienes respeto mucho, y los he invitado, algunos empresarios por un lado, algunos políticos y algunas personas a nivel regional, ¿por qué no nos sentamos a conversar juntos? Ah, no, con él no quiero hablar, con él no quiero hablar. Oye, perdón un momentito, pero hablando se entiende la gente. Si ni siquiera queremos conversar, escuchar al otro, aunque sea para rebatirlo, y desde el primer momento rechazamos cualquier posibilidad, nunca vamos a poder salir adelante. Por una razón muy sencilla, que los problemas que tiene nuestro país y tiene el mundo requieren una acción conjunta de diferentes grupos con diferentes perspectivas. Eso es, en esencia, la moderación política. ¿Y por qué le añado lo radical? Porque a mí me encantan las paradojas. Sí, lo radical lo digo lo siguiente, porque uno tiene que rechazar las posiciones extremas de un lado o de otro lado. Uno tiene que ser radical en el sentido de no aceptar descalificaciones del otro porque es diferente. En ese sentido, sí. Y una de las cosas, bueno, y también uno tiene que aceptar y descalificar, eso sí, a los que patentemente son corruptos, hipócritas y mentirosos. Eso sí se dejan de lado. Pero yo conozco a muchísima gente con puntos de vista diametralmente opuestos, que son amigos personales a quienes quiero y respeto muchísimo. Y le debo decir que me duele un poco cuando he tratado de hacer que se reúnan y conversen y veo que en un lado hay cierta disposición, pero dudas, en el otro lado hay rechazo, y seguiré insistiendo. Yo creo que por lo menos el escuchar otros puntos de vista es lo que nos permite empezar a forjar un mínimo de consenso que movilizará la acción colectiva. Miren, para salir adelante en estos tiempos turbulentos que se nos vienen, no va a haber un héroe, una sola persona, va a haber que trabajar en conjunto, va a haber que hacer las cosas en equipo. Y dicho sea de paso, ese es uno de los temas que resalto en el libro. No hubiéramos podido hacer ni la quinta parte de lo que hicimos si no se hubiera convocado al sector privado, a la sociedad civil, a las iglesias, a la academia, a los partidos políticos, en fin, y se hizo todo en conjunto, sin descalificar a nadie a priori. Eso sí, cuando alguien demuestra de que es mentiroso, hipócrita y corrupto, bueno, hasta ahí nomás llega. De acuerdo. Uno. Y en ese sentido, esa es la moderación, pero radical. De acuerdo. Entonces hablemos sobre esos conceptos morales aplicados de una manera más concreta en nuestro país y, por ejemplo, hablemos sobre la transferencia del poder que usted tuvo que protagonizar con su sucesor
Pedro Castillo. Usted da cuenta en este libro de las 5 reuniones que tuvo con él, 2 antes de que asuma la presidencia, por razones protocolares y porque quería usted informarle, y desde el primer momento dice usted que no tenía mucha disposición a escucharlo sobre los temas de fondo, y fue descubriendo a una persona poco a poco que no se imaginaba hasta el 7 de diciembre, día en el que usted publica un tuit repudiando una violación flagrante a la Constitución, un golpe de Estado, es decir, la constitución de un delito inapelable. Bien, esto creo que es otro ejemplo de moderación radical. ¿Qué implica esto? Cuando uno ve a una persona y empieza a conversar y discutir, la primera cuestión, sobre todo cuando ejerce el poder, es el beneficio de la duda. Uno no puede descalificar porque sí. Hay que ver el comportamiento, hay que ver. Y a la hora que empieza a demostrarse con toda claridad que ese comportamiento es inadecuado, está manchado por la corrupción, por la incompetencia y que no se quiere escuchar, entonces uno pasa a la posición radical, de rechazo. Pero primero se da el beneficio de la duda. En mi última reunión con el expresidente Castillo, yo me di cuenta de que ya no había ninguna posibilidad. Y en 2 o 3 artículos que publiqué anteriormente, que están citados en el libro, he indicado con toda claridad que era una persona que no sabía distinguir entre lo correcto, lo incorrecto, entre el bien y el mal, y que de un momento a otro fue puesto en una situación política que evidentemente no tenía la preparación ni personal, ni emocional, ni intelectual, ni de valores para ejercerla, ¿no? Entre tanto, salió Castillo, por las razones que ya hemos mencionado, y está en ejercicio presidencial la señora Dina Boluarte desde septiembre del año pasado. Se han cumplido ya más de 6 meses. En estos momentos, 7 de diciembre pasado, sí, estamos acercándonos a una fecha, el 19 de julio, en el que se anuncia una toma de Lima, impulsada sobre todo por sectores populares desde Puno. Toma a la que se adherirían corrientes de otro tipo y movimientos de otro tipo, entre los que no hay que excluir expresión de las economías ilegales y de grupos subversivos. Si tuviera usted que dar un punto de vista sobre esto, que escuchen quienes están en el poder ahora, ¿qué les diría? Bueno, en primer lugar, que las protestas pacíficas son legítimas y uno tiene que tener desde el gobierno la capacidad de distinguir entre protestas que son legítimas de la ciudadanía, entre infiltrados de la delincuencia y el crimen, porque los hay. Y un ejemplo clarísimo, ¿por qué en alguna de estas manifestaciones en el sur se quema la fiscalía, se queman los expedientes? No me digan que eso es casualidad. Ahora, decir que ellos son los que han planificado todo esto es absurdo. Eso es parte de una, ¿cómo le puedo decir?, de una narrativa que no es cierta. Acá hay reclamos legítimos y dentro de esos reclamos legítimos en la protesta se insertan intereses delincuenciales e intereses extremistas políticas. Pero el gobierno, como gobierno de todos los peruanos, tiene la responsabilidad clara de poder diferenciar y distinguir entre esto. Para eso es gobierno, para eso es el Estado. Y no tratar de poner, no todos son esto, todos son lo otro, todos son delincuentes, todos son terroristas, porque es falso. Ni tampoco pensar de que todos son inocentes y que todos son unos niños santos. No, ahí hay que utilizar el criterio, nuevamente la moderación radical, buscar con moderación cuál es el justo medio y, sobre todo, tratar de proteger las vidas humanas. Es el primer artículo de nuestra Constitución, nos habla de proteger a la vida humana por cual es el bien supremo del Estado. Bueno, que están destruyendo propiedad. Bueno, la propiedad la podemos rehacer, pero una vida no. El día que me digan que se puede resucitar a alguien, sí, yo pondría por igual. Nos avisará usted ese día. Exacto. Tenemos que ir a una pausa, presidente Sagasti, después de la cual quisiera que nos hable sobre el Congreso, porque por una parte de una tasa de aprobación sumamente baja, como usted sabe, y ha protagonizado escándalos de corrupción sucesivos, pero por otra parte no ha sido capaz de pronunciarse sobre 2 temas de fondo.
Uno es reformas políticas para no exponernos a que las próximas elecciones repitan lo que ya vimos en el año 21. Se ha discutido sobre la bicameralidad, por ejemplo, y no se ha podido alcanzar un consenso. Y el otro tema en donde ha pasado lo mismo es el del adelanto eventual de elecciones. Quisiera su opinión sobre estos dos puntos u otro que les parezcan a usted importantes, que sean materia del Congreso. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con Francisco Sagasti, expresidente de la República. Estamos conversando con el expresidente Francisco Sagasti, quien nos ha dicho algunas palabras sobre la manera como desde el Poder Ejecutivo se deben abordar lo que es un movimiento social, diferenciando a las organizaciones que participan de buena fe en ellas, de las posibles personas que quieran aprovecharse para generar violencia o caos. Quisiera ahora que hable una palabra no sobre el Ejecutivo, sino sobre el Congreso, sobre las reformas que no se han podido hacer y las que nos permitan ir a las próximas elecciones con más posibilidades de que nos lleven a un gobierno estable y eficiente. Bien, mira, el Congreso es un tema muy complejo. Aparte, yo creo que ahí tenemos, en primer lugar, una percepción de la ciudadanía de un Congreso que no lo representan, se representan a sí mismos, no a la ciudadanía, y eso no es reciente, viene desde hace algún tiempo. Ahora, esperar que este Congreso haga las reformas necesarias y sensatas que se requieren en términos constitucionales, ya por lo que se ha demostrado hasta el momento, creo que es esperar un poco que dé peras el olmo, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es otra cosa, ¿no? Lo que estamos viendo es un patente conflicto de intereses dentro del Congreso por parte de algunos congresistas. Y valdría solamente la pena mencionar dos, ¿no? El primero, que es muy reciente, que es obvio, es 33 congresistas, de acuerdo a la información periodística del diario El Comercio, 33 congresistas que tienen investigaciones en curso, en gran medida planteadas por colaboradores eficaces, están tratando de limitar la cooperación. Y esos señores votan a favor de limitarla. Lo menos que hace una persona por un mínimo de decencia política, si yo estoy involucrado, no voy a votar a favor de algo de que me va a liberar a mí. Otro caso, es decir, un congresista que hace una denuncia de fraude en el país y en el exterior, se arma una comisión investigadora del fraude y la preside el mismo congresista que hizo la denuncia. Jorge Montoya. No, bueno, recuerdo, no, prefiero no mencionar nombres, ¿no? Pero esos son, y así como estos hay, bueno, los blindajes, etcétera. Aquí tenemos una serie de conflictos de interés, o sea que esperar que este Congreso, con esa mayoría, tenga una posición de reforma constitucional con visión de gobernabilidad democrática y de futuro, es un poco... Pero se necesita saber cuál es el marco normativo en el que... Bueno, yo creo que hay ya hemos planteado en algunas oportunidades el año pasado, es decir, recordemos, el año pasado me tocó a mí, en marzo del año pasado, todavía plantear la idea de un posible adelanto de elecciones con un paquete mínimo de reformas electorales que permitieran una mejor elección y con una agenda acotada para el nuevo Congreso que se elegiría para terminar el periodo hasta el 2026 para debatir a fondo las reformas constitucionales. Esta fue la propuesta que hice en marzo, la reiteré en abril y luego las cosas han ido evolucionando y cambiando. Pero yo creo que habría que, en la medida de lo posible, instar a los congresistas que adopten una posición congruente con lo que usted ha mencionado sobre reforma, y esto implicaría, a mi juicio, un adelanto de elecciones nuevamente para responder a la ciudadanía. Una cosa es la legalidad, porque este Congreso ha sido elegido de acuerdo a todas las normas legales del caso, al igual que la Presidenta de la República ha accedido constitucionalmente de acuerdo a todas las reglas, pero otra cosa es la legitimidad. Y la legitimidad implica dos cosas. En primer lugar, una aceptación de la ciudadanía que quienes ejercen el poder realmente representan la voluntad popular. Y en segundo lugar, que en función de esa voluntad popular que representan, para ser legítimos, la ciudadanía está dispuesta a colaborar con los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, para lograr esos objetivos. En este momento me parece que estas condiciones de legitimidad
de consenso y aprobación y de voluntad de apoyar al Ejecutivo al Congreso no están presentes. De acuerdo. Usted se ha dirigido tanto al Ejecutivo como al Congreso. ¿Qué diría al pueblo peruano, a quienes tenemos que votar y escoger entre lo que hay? ¿Qué debemos hacer para que lo que haya no sea todo dudoso, por decirlo menos? Mire, yo creo que habría que empezar en dos niveles. Un nivel, aquellos líderes locales, regionales en todo el país de buena voluntad, que tienen interés en hacer las cosas bien. Y yo debo decir con gratitud y reconocimiento que en mis viajes por todo el país, yo visité todas las regiones, he encontrado numerosos líderes capaces de actuar desinteresadamente, con eficiencia, pensando en el bien común. Desgraciadamente, lo que estamos viendo ahora en el Congreso, en el Ejecutivo, en cierta medida, y mucho en las redes sociales y en los medios, es un proceso de descalificación, de tratar de tirarse a todo el mundo abajo, y esto lo que está provocando es que la gente, que vale la pena, diga, ¿cómo me voy a meter en política? Para que hagan, es decir, por ejemplo, los ataques que he recibido yo a lo largo de mi presidencia y después, a mí, francamente, no me preocupa. Yo ya sé lo que soy, sé lo que he hecho, pero están diseñados, y así lo he visto, para, digamos, desanimar a otras personas a entrar a la vida política. Y lo que la ciudadanía tendría que hacer y los líderes son, en primer lugar, participar activamente en la política sin descalificar al otro y buscar un grupo de consensos mínimos. Y en segundo lugar, escoger bien, mirar a los candidatos que se presentan al Congreso, sobre todo, porque siempre nos hemos fijado en la presidencia, pero ya vemos lo que pasa cuando elegimos a los congresistas. Muchísimas gracias por su presencia y por compartir con nosotros sus primeras reflexiones, habiendo retornado al Perú al cabo de 6 meses en Washington. Francisco Sagasti, muchas gracias, y leeremos con mucho detenimiento su libro, Gobernar en tiempos de crisis. Muchísimas gracias, Fernando, y a todos los oyentes de RPP. Y tengamos fe en nuestro país en este 28 de julio que se nos acerca. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre seguridad ciudadana con un ex general de la Policía Nacional. Primero vamos a la pausa. Bueno.